En la España de los años 50, el cine negro se convirtió en un género cinematográfico de referencia gracias a una nueva generación de directores que, inspirados en el cine negro americano de los 30, produjeron más de 100 películas en Barcelona y Madrid. Dos películas en particular iniciaron la llamada Edad de Oro del cine español. Esta es su historia. La industria del cine en España había quedado casi arrasada tras la Guerra Civil. En las ciudades ir al cine era una opción barata para olvidarse de los problemas por unas horas. En los años 40 España contaba con unos 4.000 cines y 15 estudios radicados sobre todo en Madrid y Barcelona. El régimen franquista, interesado en promover la moral y los valores cristianos, apoyó el desarrollo de una industria cinematográfica nacional basada en películas de género folclórico, que perduraban desde la Segunda República. Ignacio F. Iquino empezaba a destacar en el cine como director con títulos como El difunto es un vivo, Alma de Dios y Los ladrones somos gente honrada. Se había iniciado como fotógrafo. En 1934 rodó su ópera prima, Sereno y Tormenta. Trabajó mucho con Mari Sampere y Paco Martínez Soria, de ellos también tenemos vídeo. A finales de 1940 se casó con Amelia San José de la Fuente. Ignacio F. Iquino siempre quiso volar alto y no se conformaba con ser un director de segunda de Campas y Cesa. Aprovechando que su hermana María Teresa se había casado con un industrial de éxito, decidió convencerlo para asociarse con él para abrir una productora. El cuñado, Francisco Ariz Gasparuné, estaba metido en el sector de los electrodomésticos y las maderas, además de estar respaldado por la banca Tusquets. Los dos cuñados fundaron Emisora Films. Iquino era el director creativo, mientras que Ariz Gasparuné era el inversor. La empresa se inspiró en el modelo productivo de Hollywood y en la productora Cifesa. Ariza logró un acuerdo exclusivo con Hispano Fox Films, la filial de la 20th Century Fox que se encargaba de la producción y distribución de cine para el mercado español y latino. Su interlocutor era Pedro Vistán, el representante de la empresa en España. Gracias a la habilidad de Ariza consiguieron un contrato muy ventajoso. Dominaban los tres ámbitos del negocio: la producción, la distribución y la exhibición de sus películas a través de Hispano Fox. Se proyectaban en todo el mundo hispanohablante. Se enfrentaban a dos gigantes, Suevia Films de Cesario González y sobre todo con Cifesa. Emisora Films contaba con un equipo estable de técnicos y operadores que se encargaban de los diferentes aspectos de la realización cinematográfica. Su padre, Ramón Ferrer Bussolas, era director de orquesta. Se ocupó de las bandas sonoras. Como eficiente secretaria estaba su cuñada Juliana, a la que todos llamaban Tony. Era su sombra. Era una cría de 15 años que aún llevaba calcetines. Todo quedaba en casa. Los guiones eran obra de Joan Lledó y Juli Coll. Los decorados corrían a cargo de Juan Alberto Soler y Josep Pellicer. Y el encargado de resolver los problemas técnicos y logísticos era el adolescente Antonio Isasi Sesmendi, que se ganó el apodo de Chico para todo. Emisora Films creó una verdadera industria cinematográfica en Barcelona y un pequeño Olimpo de estrellas. Ana Mariscal, Elena Espejo, Conrado San Martín, Adriano Rimoldi, María Martín, Antoni Bufarull y Teresa Inel, madre de Iquino, que había empezado trabajando con la compañía de Papito San Pedro. Para ello, Emisora Films se centró en la producción de dramas, comedias y películas policíacas. Eran populares entre el público español y ayudaban a la empresa a ganar dinero. Emisora Films también proporcionó oportunidades de formación a jóvenes cineastas. La empresa contrató a estudiantes de cine para trabajar como asistentes de dirección, guionistas y otros puestos técnicos. Algunos de ellos se convirtieron en figuras importantes del cine español.
Juan Bosch, Juli Coll, José María Núñez, José Antonio Nieves Conde y Francisco Rovira Veleta. En el Paseo de San Juan, cerca del monumento de Verdaguer, Iquino instaló sus oficinas, mucho más amplias que el estudio de fotografía que tenía en el Paseo de Gracia. Ahí trabajó como jefe de montaje Antonio Isasi Sesmendi, que sustituyó a Antonio Jimeno cuando éste dejó el cargo. En el primer piso estaba el departamento de guiones tutelado por Julio Coll, guionista, escritor y crítico teatral de la revista Destino. En los bajos, Iquino montó una compañía de teatro experimental dirigida por Ana Mariscal. En una nave del barrio de Las Corts montó sus estudios Diagonal, donde rodaba sus películas a la vez que se movía en otros negocios como importar coches Aigas o la venta de casas y terrenos. La vida de Iquino dio un giro inesperado en 1948, cuando su esposa le sorprendió en una situación comprometida con su propia hermana, Toni. Toni no solo era la secretaria de su marido, era su amante desde hacía tiempo. Iquino había intentado disimular su infidelidad dedicándose a otros proyectos como la producción teatral y la gestión de su club nocturno La Moga, situado en la Plaza Calvo Sotelo. Pero su doble vida no pudo ocultarse por más tiempo. Y el escándalo estalló en el seno de la familia y del mundo del cine. La ruptura del matrimonio supuso también el final de los negocios con el cuñado. Pepe Aricia se convirtió en el único jefe de Emisora Film. Y Iquino se casó con su cuñada. Iquino volvió a sus oficinas del Paseo de Gracia y decidió montar una productora propia, Ifisa. Compró la vieja sala de baile Amaya en el número 108 del Paralelo para convertirla en los estudios de cine IFI, donde también se construían decorados. Ariza se había quedado con la productora, pero le faltaba equipo técnico para rodar su primera película sin Iquino. En Madrid contactó con Jerónimo Miura para rodar En un rincón de España y con Antonio Román, que había dirigido los últimos de Filipinas, para dirigir Apartado de Correos 1001. Como ayudante de dirección eligió a Julio Salvador. Para el guión escogió a Julio Coll y Antonio Isasi Sesmendi, y José María Font fue el secretario de dirección. Todos ellos fueron figuras relevantes del cine español en los años siguientes. La película relanzó la carrera del galán Conrado San Martín, que llegaría a rodar más de 90 películas. Apartado de Correos 1001 se ha convertido en un clásico del cine español. En ella podemos ver cómo era la Barcelona de 1950. Esta película ha sido filmada en las mismas calles, plazas y ambientes naturales en los que se supone pudo haber ocurrido el hecho que se da como real. Pero fue una de las últimas películas de Emisora Films que cerró en 1951. Al enterarse Ignacio F. Iquino que su cuñado Paco Ariza estaba rodando Apartado de Correos 1001, decidió darle la réplica esperando superar el éxito de su cuñado. Será Brigada Criminal. Una película realista al estilo de La ciudad desnuda de Jules Dassin. Brigada Criminal, producida y dirigida por Iquino, se rodea en exteriores de Madrid y Barcelona para abaratar costes y darle un mayor realismo a la historia. Apartado de Correos 1001 y Brigada Criminal se convirtieron en clásicos. Ambas películas inauguraron la edad de oro del género policíaco en España. Las dos películas marcaron las características del cine negro español de los años 50, películas de entretenimiento, basadas en hechos reales y rodadas en escenarios naturales para ahorrar costes.
En otro capítulo volveremos a la historia del cine policíaco de los 50, revisando la historia de sus directores principales. ¿Quiere que le mate? Todos podemos ser asesinos. Todos. Incluso usted. Suscríbete para que YouTube te recuerde cada viernes el estreno de un nuevo capítulo. Puedes contribuir al canal con una mínima aportación, uniéndote como miembro. Verás los vídeos antes que nadie. También tenemos web y estamos presentes en Facebook, Instagram y TikTok. En los años 40 España contaba con unos 40.000 cines. Ya. Al enterarse Fernando F. Iquino que su cuñado... Al enterarse... ¿Por qué no me dices el reloj? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Y el encargado de resolver los problemas técnicos y logísticos, que...